Bien, seguimos con don Jorge del Castillo. Don Jorge, en 1986 usted ganó la alcaldía. 86, la de Lima. Sí. La de Lima, con 37% de los votos. Está muy bien eso, estuvo súper bien. Tenemos una fotografía, a ver si podemos recordar un poquito. Debate municipal. Es el debate en la Intercampus de la Universidad del Pacífico. A ver, cuéntenos, ¿qué recuerda? Bueno, ahí está en un extremo Alfonso Barrantes, el doctor Luis Bedoya. Así es. ¿No? Ambos venían de ser alcaldes de Lima y ambos proyectaban a ser candidatos presidenciales, ya lo habían sido, ¿no? Creo que al perder esa elección, ambos perdieron la oportunidad de ser uno u otro, de repente ambos, presidentes del Perú. A propósito, ¿en su meta está presidir el Perú en algún momento? ¿En su perspectiva? A ver, en política el que respira aspira, ¿no? Claro. Es obvio. Obvio. Pero hay circunstancias, ¿no?, que uno tiene que atender y veremos. En este momento no, absolutamente para nada. Tienen un claro candidato, que no está confirmado, pero no es solamente claro. eso, sino porque yo también estoy trabajando en el sector, en mi estudio, en el sector privado, entonces tengo mis propias perspectivas. Pero en todo caso, siempre estoy en la política, yo no la dejo para nada. Estoy viajando, estos días he estado en varias provincias, ¿no?, apoyando a nuestros candidatos, y voy a ir dentro de poco a Madre de Dios, nada menos, voy a ir a Moquegua, o Mate, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Pero por supuesto. Bueno, usted, a propósito del tema, fue el último alcalde que tuvo el APRA en Lima, fue, no sé si el último, pero el único que yo y muchos vimos el único que apoyó a Alan García. En ese momento Alan García era un rockstar, como dicen ahora los chicos. Pero yo le quería preguntar a usted que ha tenido ese apoyo, que sabe lo importante que es tener el apoyo del líder principal, aunque el partido en estos momentos enfrente un tema de crisis, de imagen, ¿no cree que Alan García debió apoyar igualmente al doctor Cornejo? A ver, primero que Alan García sí apoya a Cornejo. Hombre, un tuit no es suficiente, bueno, usted lo sabe, me está hablando de política. Lo que pasa es que hay una situación contradictoria, ¿no? Si Alan García hiciera campaña abierta, dirían, ¿cómo es posible que el presidente Alan García le haga campaña a Enrique Cornejo? ¿Por qué? Entonces, porque así es. Yo no veo tampoco, Ana, que, por decir, vamos a ver, está haciendo la Asociación Popular, están acompañando a su candidato. Sí, señor. No los veo. ¿Sí? No los veo. Pero lo están haciendo. No he visto a Vitocho, no he visto a ninguno de ellos. Vitocho está acompañando el fin de semana a sus candidatos. Lourdes Flores está acompañando a sus candidatos. Y mire, mi pregunta es más bien en el sentido puro de partido político, porque como le digo, obviamente el APRA tiene en este momento un tema de imagen. Perfectamente me pueden decir porque no le conviene. Pero yo estoy hablando de la unidad del partido. A mí me parece muy bien que Enrique Cornejo esté desarrollando una campaña como lo está desarrollando. Yo sé que usted lo apoya. Yo fui uno de los que lo apoyó para que sea candidato, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, creo que está muy bien y que lo haga así con cierta autonomía, ¿no? Hay un poco la leyenda también de lo que Alan me apoyó a mí. Pero lo apoyó. Bueno, yo hice una campaña, ¿no? Y Alan me apoyó el día jueves, cuando faltaba 3 días para las elecciones, cuando ya se sabía que íbamos a ganar de paso. Bueno, ahora nos venimos a enterar 20 años después. ¿Sabes quién te puede dar un dato de esos? ¿Quién? Manuel Torrado de Datum, que fue el que nos hizo los estudios de mercado en ese momento. O sea, Alan solo lo apoyó 3 días antes. Bueno, eso es el hecho. Concreto. ¿Esto es una queja post? No es post. No podía hacerlo porque era el presidente. Bueno, ¿no es cierto? Él era el presidente. Bueno, es verdad, entonces, obvio. Claro, entonces es natural, no es ninguna queja, eso es lo lógico. Entonces, ahora, obviamente, Alan tiene una posición, inclusive ahora está fuera del país, ¿no? Y Enrique está desarrollando una candidatura, abrazo partido, y está demostrando que es el mejor candidato. Pero no le alcanza. Ayer yo estaba en un programa y discutían si entre Castañeda o Susana Villarán, y le digo, pero la solución es Cornejo. Pero no le alcanza, no pega. Pero vamos a ver, todavía hay de acuerdo. Tiempo. Pero en todo caso, esto demuestra alguna cosa. A ver. Demuestra, primero, que es un candidato competente y que el APRA tiene gente técnica, ¿no?, y política, profesional y competente. Creo que eso es muy bueno. Esto ha podido hacer una demostración superior a la que puedan hacer otros candidatos. 2 veces ha estado acá. Con un conocimiento de la ciudad
sumamente importante y usted lo habrá podido ver en sus entrevistas, ¿no? Las propias bases del partido lo están apoyando y es una candidatura que va creciendo. Y yo veo mucha gente que se está animando a votar por Enrique Cornejo. Me lo han dicho gente que no tiene nada que ver con Claro, claro, mi pregunta va en este sentido. Enrique Cornejo, antes de ser candidato, cuando era y era obvio que estaba peleando dentro del partido porque alguien, no sé quién, no lo dejaba candidatear, vino a este programa a presentarse como precandidato. Claro. Yo sé que de repente hay cosas internas del partido que hacen bien en ventilar internamente, pero eso fue obvio. Pero es natural. Cuando hay una candidatura, hay gente que está a favor, gente que está en contra, gente que puede apostar por otro candidato inclusive. Ya, pero ¿no? Resulta que él ya logró la nominación. Es más, no faltó alguno que dijera, bueno, ¿y Jorge del Castillo por qué no es candidato? Oye, perdón, ya fui hace 25 años, ¿no? Hay que abrirle paso a otras personas, ¿no? De acuerdo. Pero entonces, son criterios. Pero una vez que está definido el tema, cerramos filas. Hombre, pero dudaban entre Cornejo y no presentar nada, porque otras veces no han presentado. O sea, la lucha de Cornejo no era verdad. Quiero ser con otros, era presente. Eso es cierto, no lo voy a negar. Pero por eso, ¿quién ganó? La posición de apoyarlo y lanzarlo de candidato. Ahora, y creo que ha sido un acierto. Sí, más allá del resultado electoral. Se le reconoce mucha gente que no es aprista y a pesar de las cifras que tiene, que es, si no el mejor, de los mejores. Además, mira, hay una cuestión muy importante que tampoco no es que va a ganar, porque ya está definida la cosa. El APRA en Lima, en el año 2006, que ganamos las elecciones en primera vuelta, en Lima sacamos 17%, que no hubiera dado para nadie para ganar una alcaldía. Ya. ¿No? Hay que sacar 20 y tantos. Ya. Entonces, por lo menos. En mi tiempo fue 37. ¿no? Sí, claro. Entonces, no es el bastión Lima, ¿no? Ya. Por lo menos a nivel municipal, en donde ahí la Torre acuñó una frase muy interesante, dijo, esta es la elección del buen vecino. ¿no? Así he leído que usted ha dicho. Sí. Que no es política, sino vecinal. Así debe ser. Así debe ser. Y creo que así cada vez se ha caracterizado más por ese sesgo, porque la gente elige más a la persona que al partido. Pero resulta que el anti que tiene Cornejo, y ahora sí me voy al otro lado de la entrevista, como él mismo ha reconocido, es ser aprista, porque ahora ustedes tienen una lista de cosas que hacen que el 44% de la gente diga que el APRA es el partido más corrupto de la historia. Bueno, claro, pues si todos los días te están dando con palo... Ya. Ok, vamos a hablar de eso ahora. O sea, ahí hay otros temas, pero digamos, lo concreto es que para este candidato que vemos aquí, tiene que pelear con esa imagen. Y sin duda, que eso también es parte del problema. Entonces sí es política, no es solo vecinal. Pero bueno, es que la gente debiera elegir a su alcalde por factores de carácter vecinal y capacidad. O sea, Enrique Cornejo es el mejor, pero yo escojo a uno inferior a él. Me parece que es absurdo, ¿no? Es una reflexión equivocada. Además, hay una cuestión muy interesante. Vamos a suponer que Luis Castañeda mantiene la ventaja que tiene y que gana la elección, ¿no es cierto? Le conviene a Lima que gane con... Una cosa es que gane, otra cosa es que gane con 60, 70 o no sé. Ahí faltaría equilibrio, faltaría contrapesos. Entonces, esta es una reflexión interesante que hay que hacer. La política, la democracia es un juego de pesos y contrapesos. Y es bueno poner los suficientes contrapesos para que no haya exceso de poder ni haya ninguna cosa más allá que pueda ser censurable el día de mañana. ¿Usted lo ve como un futuro buen contrapeso? Por supuesto, los regidores que el APRA pueda poner. ¿Por qué? Porque son gente más preparada, son gente más capacitada, son jóvenes, ¿no? Todititos, pero son jóvenes que han corrido la política desde los 15 años. Pero con el porcentaje que tiene el señor Cornejo, ¿cuántos más o menos? Son muy pocos también. Bueno, ya, la capacidad de ustedes, de pocos que hacen, ya lo hemos visto en el Congreso. Obviamente, ¿no? Eso sí le reconozco. Pero también habrá de otros partidos, sin duda, no solamente van a ser del APRA, ¿no? Ahora, pero es importante ese equilibrio pero de todas maneras seguimos sin responder por qué el doctor García no apoya a Enrique Cornejo. Pero es que no tiene que ser. ¿Será su decisión? No, así en será, primer lugar, así funciona no hay ninguna duda que él va a votar. Porque hay gente que hasta en broma dice, no, de su candidato es otro. No. Sí, parece que su candidato es Castañeda. Nosotros defendimos a Castañeda cuando lo quisieron vetar. Porque no aceptamos vetos en democracia. Y el Jurado Nacional de Elecciones
le doy la razón a Castañeda y nosotros defendimos esa posición como hubiéramos defendido también a Susana Villarán o cualquiera. ¿Ah, sí? Y lo sabe Susana Villarán. ¿Ah, sí? Lo sabe. ¿Se lo ha dicho? Pero por supuesto. Ya. Ella sabe. Claro, lo que pasa es que, mire, y a cualquier otro, ¿eh? O sea, la idea es, hay que dejarle al pueblo la capacidad de elegir, ¿no? Que no sea porque, me equivoqué en la hoja de vida, sale de la... No, pues, no. Ya, pero mire, en la presidencial, el doctor García dijo que Castañeda era uno de sus candidatos favoritos y no su favorito. En la revocatoria apoyaron a Castañeda. Ahora resulta que, bueno, da la casualidad, usted dice que lo harían con todos, pero defendieron a Castañeda, ya van 3. ¿No es cierto? Entonces ahí uno dice, bueno, pero... Pero eso no, ahora tenemos un candidato y no hay ninguna duda. Pero nuestro candidato es Enrique Cornejo. Y Enrique Cornejo está haciendo una estupenda labor, una estupenda performance y se proyecta más adelante. ¿Qué es lo que cree que tiene que pasar? Ya, ahorita cierro, para cerrar este bloque. ¿Qué es lo que tiene que pasar en estas 3 semanas que nos quedan, usted con su experiencia, para que pueda remontar? Mira, en las elecciones, en varias elecciones anteriores, 3 semanas antes, 4 semanas antes, Fujimori nadie sabía que iba a ganar. A Alan García le daban 5%. La misma Susana Villarán no pasaba de 10. Ya. Faltando un mes. Pero en esas 3 semanas, en todos los casos... Y los 3 ganaron. Y mucha gente dice que en el Perú la gente decide su voto en los últimos 15 días. Y siempre hay un hecho que los hace decidir, también. Bueno, también puede ser eso. Reflexionan, oye, este es el mejor, o no me parece tal cosa, o el factor de contrapeso, o creo que ya esta persona, ya decididamente me voy por tal persona. Creo que esas son ya reflexiones muy personales. Hasta en la cola la gente va decidiendo por quién votar. Hasta en la cola. Bueno, no sé. Siempre yo me ha acuerdo, habido... cuando eligieron a Fujimori, ¿no? Pero Fujimori... En la cola decían, por vez primera, cuando él quería ser senador y no presidente. Fujimori remontó en parte también por el apoyo que tuvo del APRA. Pero en la primera... Fue un sablazo. Pero permíteme decir lo siguiente. Pero lo que pasa es que era el derroche de una campaña millonaria versus un tipo que iba en tractor, ¿no? Bueno, pero el hecho... Está bien, esas son cuestiones políticas, pero el hecho concreto es que hubo un factor, el APRA. En el caso de Susana Villarán, que Curi se cayó y después todo se movió, o sea, no es tampoco que la gente como usted ve, el APRA a lo largo de su vida, ¿no? Ha hecho presidente a Bustamante Rivero, a Manuel Prado, lo comentamos hace un momento, ¿no? Es verdad, el APRA apoyó a Fujimori. ¿Por qué? Porque la alternativa era una alternativa agresiva contra el APRA. Y la agresión contra el APRA no produce resultados buenos. Bueno, pero después vino... Y lo puede ver en su propia vida el presidente Humala. Por chocar contra el APRA, por perseguir al APRA, lo único que ha logrado es bajar la velocidad de crecimiento del Perú. Bueno, eso es un tema grave, pero yo solo les recuerdo que ustedes apoyaron a Fujimori y después Fujimori les dio una patada. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, ahora vamos a cuando hablar. uno actúa de buena fe, ¿no? No significa que es responsable de lo que pase después. Bien, tema municipal cerrado, vamos a una pausa y seguimos con don Jorge del Castillo al regreso para seguir repasando un poquito más de su historia en el Partido Aprista.